Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y enseñando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben hemos empezado a estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y hoy nos corresponde leer el segundo versículo de este capítulo, que dice así, Mateo 13, versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, ese él hace referencia lógicamente al Señor, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ayer dábamos comienzo a este capítulo 13, donde veíamos a Jesús saliendo de la casa donde estuvo compartiendo, predicando, enseñando por largo rato y donde le sucedieron cosas bastante curiosas, como por ejemplo ese acontecimiento que alguien le interrumpió porque dice que su familia estaba fuera y quería hablar con él. Y es cuando Jesús dijo que su familia no son los que están fuera, sino los que están dentro haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre. Y cuando salió de aquella casa, la Biblia dice que el Señor se fue a la orilla del mar a sentarse para estar en soledad con el Padre. Pero ¿qué sucedió en esa orilla junto al mar? Este versículo nos enseña que se le juntó mucha gente, que comenzó a rodearle una gran multitud. Y esto es algo tremendo, porque en ningún momento se nos está enseñando que Jesús estaba buscando a la gente, sino que es la gente buscando a Jesús. Cuando una persona está llena de Dios, cuando una persona es portadora de la presencia del Padre, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para que la gente acuda a él, sino que es la propia gente la que le seguirá. Hoy en día encontramos a iglesias o a pastores haciendo 1001 estrategia de cómo ganar multitudes, de cómo hacer para que sus iglesias crezcan, de qué método tengo o puedo llevar a cabo para que así puedan venir más personas a la congregación, sin darse cuenta que la mejor estrategia y que el mejor método es buscar la presencia de Dios. Nunca se nos puede olvidar lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 47, donde se nos enseña que es el Señor el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. No somos nosotros los que añadimos a la iglesia, sino que es el Señor el que añade a su iglesia. Lógicamente los creyentes tenemos que predicar a la gente, tenemos que invitar a las personas, pero esto no se trata de métodos, esto no se trata de estrategias, esto se trata de Dios. Como Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros lo que podemos hacer es plantar, es sembrar esa semilla del Evangelio. También podemos y debemos regar, es decir, cuidar de esa semilla. Pero por favor entendamos que al final el crecimiento única y exclusivamente le pertenece a nuestro Dios. Y ahí estaba Jesús en esa orilla del mar, ahí estaba en soledad con el Padre y de repente mucha gente se le agolpó. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Lo que hizo fue algo sorprendente y fue entrar en una barca para poder predicar. Mira, desde la orilla iba a ser complicado poder atender a todos, ¿verdad? Así que el Señor se subió a un barquito de los que allí estaban para así poder tener un mejor contacto visual con toda aquella multitud. Este pasaje también está lleno de simbolismos, porque en la Biblia la orilla y el mar tienen sus significados. Normalmente la orilla es un lugar de llamado, es un lugar de inicio, de comienzo. Cuando tú, por ejemplo, estudias este Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y te vas hasta el versículo 18, allí te vas a encontrar que Jesús estaba junto al mar de Galilea, en la orilla de ese mar, y fue allí donde le hizo el llamado no solamente a Pedro, sino que también le hizo el llamado a Andrés, su hermano. La orilla suele representar el inicio, pero llega un momento, que uno tiene que profundizar.
Llegó un momento donde a ese Pedro que llamó tiempo atrás en la orilla, tuvo que decirle más adelante en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 4, oye, boga mar adentro, tienes que ir más allá, tienes que dejar la orilla para comenzar a sumergirte en las profundidades. La Biblia también, haciendo referencia a este ejemplo del mar, del agua, nos dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, cómo hay aguas que llegan a los tobillos, pero si sigues avanzando, si sigues caminando, ese mismo agua ahora ya no está en los tobillos, sino que está por las rodillas, luego por los lomos. Y si seguimos avanzando, va a llegar un momento que ya el agua nos cubre por completo. Y Ezequiel hace referencia a esas aguas salutíferas de la presencia de Dios. Todos hemos tenido un comienzo con el Señor. Cada uno de nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida en la orilla. El problema está en que algunas personas con el pasar de los años siguen permaneciendo en la orilla. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, en esa primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58, que nuestra vida tiene que estar siempre creciendo en la obra del Señor. Nosotros no podemos estar quietos, no podemos estar estáticos en Dios, sino que tenemos que profundizar más y más cada día en Él. Cuando Jesús vio a toda la multitud, entró en esa barca y comenzó a predicarles a todos. Alguien dijo que el primer púlpito que usó Jesús fue una barca, y es verdad. El Señor no andaba en busca de grandes sinagogas para predicar. El Señor no estaba en busca de grandes plataformas donde poder ser escuchado, sino que el Señor usaba lo que tenía a la mano para poder predicar, para poder enseñar el evangelio del reino. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de este versículo 2 es que dice que Jesús se sentó para predicar. Si te das cuenta, en ninguna iglesia a la que vayas te vas a encontrar al pastor sentado, sino que siempre está de pie. Bueno, hace como 10 años atrás, más o menos, que en una caída que tuve trabajando en la iglesia, me partí la rodilla, los dedos del pie, y recuerdo que tuve que predicar sentado en un taburete, ¿verdad? Por algunas semanas, incluso hay fotos de eso. Pero lo normal es predicar siempre de pie. Pero Mateo dice que Jesús se sentó, y no es la única vez, ni la primera ni la última que lo va a hacer, sino que muchas veces Jesús se sentaba para enseñar, para predicar. Y esto yo creo que nos habla de cercanía, de sencillez, de no querer destacar, sino que para el Señor lo más importante era que el evangelio fuese escuchado y fuese entendido por la gente. Aprendamos de Jesús a ser cercanos a las personas, a no hacernos inalcanzables, inaccesibles, sino ser personas sencillas, donde nuestro único interés sea el de predicar el evangelio del reino, ya sea en grandes plataformas o sea en una sencilla y en una humilde barca. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre nos bendices, tu gracia y tu misericordia nos inunda cada mañana. Tú eres hermoso, eres precioso, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos guardes en el día de hoy, para que tu presencia nos acompañe, Señor, y gracias porque tú te haces sencillo para nosotros. Tú predicas y enseñas de una manera entendible a nosotros. Tú eres un Emmanuel, un Dios con nosotros. Gracias por dejar toda tu divinidad, despojarte de tu divinidad y descender aquí a la tierra y hacerte como uno de nosotros, un siervo. Gracias por el gran ejemplo, Dios mío. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante. Si así Dios nos sigue dando el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Dios te bendiga.